La lluvia golpeaba la autopista 78 como balas contra acero. Michael Carter aferraba el volante. La llamada de emergencia de su hija de 7 años desde el campamento de verano aún resonaba. «Papá, tengo miedo». Dijeron. «Necesito ir al hospital ahora mismo». Entonces la vio de pie en medio de la tormenta. Una mujer con lo que solía ser un vestido de novia. La seda blanca colgaba en tiras de sus hombros, tan desgarrada que parecía que se había arrastrado por un alambre de púas. Manchas oscuras, definitivamente no barro, se extendían por la tela como secretos derramados. Estaba descalza en el arcén, con un tacón roto colgando de sus dedos ensangrentados, el rímel corriendo por sus mejillas hundidas mientras saludaba frenéticamente a los coches que pasaban. Todos los vehículos pasaban a toda velocidad junto a esta novia salida de una pesadilla. Michael frenó antes de que pudiera recuperar el sentido. Ella se tambaleó hacia su camioneta, con el vestido roto arrastrándose como alas rotas. Cuando llegó a su ventana, sus ojos verdes se clavaron en los suyos con una desesperación que le heló la sangre. «Tienes que llevarme al hospital Piedmont ahora mismo», susurró a través de la tormenta. «Zoe Carter te necesita». Michael miró fijamente a la desconocida, que de alguna manera sabía el nombre de su hija. La mano de Michael se congeló en la manija de la puerta. La lluvia tamborileaba contra el parabrisas mientras su mente repasaba escenarios imposibles. ¿Cómo podía esta mujer saber de Zoe? Su hija estaba en un campamento de verano a 40 metros de distancia, en Alpharetta. La llamada había llegado hacía 20 minutos de un consejero que hablaba en voz baja y urgente sobre un accidente y análisis de sangre, y que por favor viniera de inmediato. A Michael se le encogió el pecho al observar el rostro de la mujer a través del cristal. Sus ojos verdes reflejaban una desesperación que parecía quemar a través de la tormenta misma. «¿Quién eres?». Su voz se quebró al bajar la ventanilla. El agua le empapó el brazo al instante, pero apenas lo notó. Los labios de la mujer estaban azules de frío, su vestido de novia roto se le pegaba a su cuerpo tembloroso. Apretaba algo pequeño y metálico en la palma de su mano ensangrentada. Una memoria USB que iluminó los faros de la camioneta por un instante antes de que la apretara con el puño. «Me llamo Elena Cross». Se acercó, con la lluvia goteando de su barbilla. «Soy pediatra en Piedmont. Su hija está bajo mi cuidado y hay cosas sobre su condición que necesita saber de inmediato». Su voz tenía una autoridad que atravesó su pánico, pero algo andaba mal. Los médicos no abandonaban sus puestos para detener coches al azar en las carreteras durante las tormentas. Michael miró su teléfono en el asiento del copiloto. No había llamadas perdidas del hospital. No había novedades sobre el estado de Zoe. El último mensaje era del monitor del campamento de hacía 2 horas. «No se preocupe, señor Carter. La estamos cuidando bien». Volvió a mirar a Elena, cuyos ojos habían seguido su mirada hacia el teléfono. Una sombra cruzó su rostro. ¿Miedo o culpa? «Sube», dijo, aunque su instinto le gritaba lo contrario. «Pero llamaré al hospital mientras conducimos». Elena asintió y se apresuró a rodear el coche. Su vestido roto le hacía un ruido húmedo al golpearle las piernas. Al subir, Michael percibió el aroma a perfume caro mezclado con algo metálico. Sangre, se dio cuenta, sangre fresca que no había sido arrastrada por la lluvia. Elena se acomodó en el asiento del copiloto, respirando entrecortada y agitadamente. No dejaba de mirar los retrovisores mientras Michael volvía a la autopista, con los dedos aún aferrados a la memoria USB. El vestido de novia roto dejaba ver una pequeña venda en la parte superior del brazo, y Michael notó que en su muñeca llevaba la clase de pulsera de hospital que usan los pacientes, pero no era de Piedmont. El logo era diferente. «Desconocido. ¿Qué te pasó?», preguntó Michael, pisando a fondo el acelerador. El velocímetro superó los 110 km/h mientras corrían a través de la tormenta hacia Atlanta. «¿Por qué estás aquí con un vestido de novia?».
Elena apretó la mandíbula y se giró para contemplar la oscuridad que pasaba velozmente junto a ellos. Un relámpago centelleó en la distancia, iluminando su perfil por breves y crudos instantes. Se suponía que me casaría con Alexander Bittman esta noche, dijo finalmente. Director ejecutivo de Nova Corp Pharmaceuticals. Pero descubrí algo durante la recepción que lo cambió todo. Su voz se redujo a poco más de un susurro. Tu hija, Michael, no está en el campamento de verano por un accidente. Está allí porque alguien ha estado monitoreando su salud durante meses, esperando a que aparezcan síntomas específicos. A Michael se le heló la sangre. Su agarre en el volante se tensó hasta que sus nudillos se pusieron blancos. ¿De qué estás hablando? ¿Monitoreándola para qué? Pero Elena se había vuelto hacia la ventana, con los labios apretados en una fina línea. A lo lejos, las luces de Atlanta comenzaban a emerger a través de la tormenta, pero Michael sentía como si se adentrara más en la oscuridad con cada kilómetro que pasaba. El hospital se alzaba frente a él como una fortaleza de cristal y acero, con la entrada de urgencias iluminada con luz fluorescente. Michael apenas recordaba haber aparcado o haber caminado por allí. A través de las puertas automáticas con Elena a su lado, su vestido roto dejando un rastro de lluvia sobre el suelo pulido. El olor a antiséptico lo golpeó de inmediato, intenso y limpio. Pero debajo flotaba algo más, el aroma metálico del miedo que parecía seguir a Elena como una sombra. Señor Carter. Una enfermera se acercó a ellos, abriendo mucho los ojos al observar la apariencia de Elena. La estábamos esperando. Su hija está estable, pero el doctor Richardson quiere hablar con usted de inmediato. La mirada de la enfermera se dirigió a Elena, reconociéndola fugazmente en sus rasgos. Doctor Cross, pensé que era Elena. La interrumpió con un brusco movimiento de cabeza, y la enfermera guardó silencio, con la confusión nublando su expresión. Siguieron a la enfermera por un laberinto de pasillos, pasando por habitaciones llenas del suave pitido de los monitores y las conversaciones en voz baja del personal médico. El corazón de Michael latía con fuerza contra sus costillas mientras se acercaban a una puerta que indicaba cuidados intensivos pediátricos. A través de la ventana, pudo ver a Zoe, pequeña y pálida, tendida en una cama de hospital, con vías intravenosas que serpenteaban desde sus bracitos. Tenía los ojos cerrados, las pestañas oscuras se destacaban sobre sus mejillas pálidas. Ha tenido episodios durante los últimos 6 meses, explicó el doctor Richardson al entrar en la habitación. Era un hombre alto, de cabello plateado y ojos amables, pero con expresión seria. Fatiga, fiebre leve, dolores de cabeza. Los monitores del campamento la trajeron cuando se desplomó durante las actividades matutinas. Estamos haciendo análisis de sangre completos, pero los resultados preliminares son preocupantes. La mirada del médico oscilaba entre Michael y Elena, con preguntas formándose en sus ojos. Elena dio un paso adelante. Su vestido roto crujió suavemente. Doctor, necesito ver su historial médico inmediatamente. Hay factores sobre el historial médico de Zoe que no se han revelado. Su voz transmitía autoridad profesional a pesar de su aspecto desaliñado. El doctor Richardson dudó, reconociendo claramente a Elena, pero sin estar seguro del protocolo. Esto es muy irregular, doctor Cross. No está asignado a este caso y, francamente, su estado actual plantea algunas preguntas. Michael se acercó a la cama de Zoe. Le temblaba la mano al extenderla para tocarle la frente. Sentía la piel demasiado caliente y respiraba con dificultad. ¿Qué factores?, preguntó, volviéndose hacia Elena. ¿Qué no me está contando de mi hija? Los ojos de Elena se encontraron con los suyos desde el otro lado de la cama, y en ellos vio un dolor tan profundo que le dolía el pecho. Abrió la palma de la mano, revelando la memoria USB que había estado agarrando desde que la recogió. Hace 2 años, su esposa Carmen participó en un tratamiento experimental contra el cáncer, dijo Elena en voz baja. El medicamento se llamaba Genotex y lo fabricaba Nova Corp.
Se suponía que actuaría sobre las células cancerosas sin afectar el tejido sano, pero los ensayos se realizaron con prisas. Los efectos a largo plazo no se estudiaron adecuadamente. Se le quebró la voz. El medicamento no solo trata el cáncer, Michael. Altera el material genético de maneras que apenas comenzamos a comprender. La sala pareció dar vueltas en torno a Michael mientras las implicaciones lo asaltaban. Carmen había muerto hacía 2 años. Su cáncer había regresado con fuerza a pesar del tratamiento experimental en el que había albergado tantas esperanzas. Se había inscrito en el ensayo cuando Zoe tenía 5 años, desesperada por vencer la enfermedad que amenazaba con alejarla de su familia. ¿Estás diciendo que el medicamento que tomó Carmen está afectando a Zoe ahora? Su voz sonaba hueca, distante. El doctor Richardson se acercó. Su expresión pasó de la confusión a la alarma. Doctor Cross, estas son acusaciones serias. Si tiene evidencia de mutaciones genéticas causadas por intervenciones farmacéuticas, esto se convierte en un asunto de los CDC y la FDA. Elena asintió con gravedad, sosteniendo la memoria USB. Contiene datos de investigación de 47 familias cuyos hijos presentan síntomas similares. Todos sus padres participaron en los ensayos de Genitech hace entre 2 y 3 años. Michael se hundió en la silla junto a la cama de Zoe, con el mundo dando un vuelco. Todo lo que creía saber sobre los recientes problemas de salud de su hija adquirió de repente un significado siniestro. La fatiga, la fiebre, los dolores de cabeza. No eran enfermedades infantiles casuales. Eran síntomas de daño genético causado por un medicamento que supuestamente salvaría la vida de Carmen. Le temblaban las manos al extender la mano para acariciar el cabello de Zoe, tan suave y fino, como el de su madre. ¿Por qué ahora?, susurró. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Esta noche, con un vestido de novia roto. Los ojos verdes de Elena se llenaron de lágrimas y apretó los labios antes de responder. Porque esta noche se suponía que era mi boda con Alexander Bittman, el director ejecutivo que autorizó el encubrimiento. Llevo 6 meses trabajando de incógnito, reuniendo pruebas, esperando el momento oportuno para exponerlo todo. Pero cuando vi el nombre de Zoe en la lista de pacientes esta noche, su voz se apagó al resonar unos pasos en el pasillo. La cabeza de Elena se giró bruscamente hacia la puerta, con el cuerpo tenso como un ciervo al presentir depredadores. Saben que tomé los datos, dijo. No tenemos mucho tiempo. A través de la ventana, Michael vio a hombres con trajes oscuros moviéndose por los pasillos del hospital, con rostros duros y decididos. Las placas de seguridad brillaban en sus chaquetas, pero algo en ellos parecía extraño, demasiado agresivos, demasiado concentrados. El doctor Richardson agarró el teléfono de la pared, recorriendo los números con los dedos. Seguridad, habla el doctor Richardson en la UCI pediátrica. Hay personal no autorizado acercándose a mi ubicación. Pero antes de que pudiera terminar la llamada, la línea se cortó. Las luces de la habitación parpadearon una vez, 2 veces, y luego se estabilizaron. Elena ya se estaba moviendo, desconectando las líneas de Ival de Zoe con la eficiencia que da la práctica. Tenemos que irnos ya. El entrenamiento de Elena tomó el relevo mientras preparaba a Zoe para el traslado. Hay un ascensor de servicio al final de este pasillo. Conecta con el estacionamiento. Michael se quedó paralizado, viendo a esta mujer a la que conocía desde hacía menos de 2 horas hacerse cargo de la vida de su hija. Todo instinto paternal le decía que confiara en los médicos, que se quedara en la seguridad del hospital, pero los pasos que se acercaban y el evidente terror de Elena sugerían que la seguridad era una ilusión. Zoe abrió los ojos de golpe cuando Elena la levantó de la cama. «Papá». Su voz era baja y confusa, y a Michael casi se le rompió el corazón al ver la confianza en su expresión. «No pasa nada, cariño», consiguió decir. «Vamos a dar una vuelta». Elena envolvió a Zoe en una manta de hospital y se dirigió a la puerta, revisando el pasillo antes de salir. Los hombres trajeados estaban más cerca ahora,
Sus voces transmitían una urgencia que le puso los pelos de punta a Michael. Avanzaron rápidamente por el pasillo, Elena soportando la mayor parte del peso de Zoe, mientras Michael permanecía cerca de ellos. El ascensor de servicio estaba abierto al final del pasillo, su interior austero y funcional. Al entrar, Michael oyó voces que se alzaban desde la habitación de Zoe. El doctor Richardson discutía con alguien, su tono se acaloraba a cada segundo. El ascensor descendía con una lentitud agonizante, y cada piso se marcaba con un suave tintineo que parecía resonar en los huesos de Michael. Elena abrazó a Zoe, murmurándole palabras tranquilizadoras con una voz sorprendentemente suave para alguien que acababa de huir de su propia boda. «Eres muy valiente, Zoe», dijo en voz baja. «Tu papá y yo te vamos a cuidar muy bien». Zoe asintió débilmente, extendiendo su pequeña mano para sujetar los dedos de Michael. El estacionamiento estaba tenuemente iluminado y casi vacío. Sus pasos resonaban en las paredes de concreto mientras corrían hacia la camioneta de Michael. La tormenta se había intensificado mientras estaban dentro. La lluvia golpeaba con fuerza contra las paredes abiertas del estacionamiento y salpicaba el suelo. Mientras Michael buscaba torpemente las llaves, Elena no dejaba de mirar por encima del hombro, con todo su cuerpo irradiando tensión. «¿A dónde vamos?», preguntó Michael mientras subían a la camioneta. Zoe yacía en el asiento trasero, con la manta del hospital envuelta en su pequeño cuerpo. Elena conectó la memoria USB a su teléfono, sus dedos recorriendo la pantalla mientras los datos se desplazaban. «Hay un centro de investigación en Marietta», dijo sin levantar la vista. «Un laboratorio independiente, sin conexión con ninguna farmacéutica. Lo dirige la doctora Elizabeth Morrison. Lleva años investigando mutaciones genéticas en niños». Michael arrancó el motor y salió del garaje. Los faros de la camioneta atravesaban la lluvia. Al llegar a la calle, miró por el retrovisor y vio sedanes oscuros que salían del aparcamiento del hospital. Sus faros recorrieron la carretera como reflectores, y Michael pisó el acelerador con más fuerza. «Nos siguen», dijo con la voz tensa por el miedo. Elena miró hacia atrás y maldijo en voz baja. «Toma la siguiente salida», le indicó. «Tenemos que despejarlos antes de ir al laboratorio del Dr. Morrison». Michael giró bruscamente hacia la rampa de salida, con los neumáticos chirriando sobre el pavimento mojado. Detrás de ellos, los sedanes los seguían, con sus potentes motores rugiendo mientras intentaban acortar la distancia. El velocímetro de la camioneta superó los 130 kilómetros por hora mientras corrían por calles suburbanas vacías. «Papá, tengo miedo». La voz de Zoe desde el asiento trasero atravesó la concentración de Michael como un cuchillo. Podía ver su rostro pálido en el retrovisor, sus ojos abiertos por la confusión y el miedo. «Todo va a estar bien, cariño», prometió, aunque no estaba seguro de creérselo. Elena se inclinó hacia atrás para tomar la mano de Zoe. Su vestido de novia roto crujía en la estrecha cabina. «Háblame de la escuela, Zoe», dijo Elena, con voz tranquila a pesar de su desesperada situación. «¿Cuál es tu materia favorita?». Mientras Zoe empezaba a hablar de su clase de arte, la actitud profesional de Elena tomó el control. Estaba tomando el pulso de la niña, observando su respiración, tomando notas mentales sobre su estado. Michael se sintió agradecido por la presencia de esta desconocida, incluso mientras las preguntas sobre sus verdaderos motivos le atormentaban la mente. Giraron hacia un camino estrecho que serpenteaba por una zona boscosa. Los faros de la camioneta iluminaban la lluvia empapada. Árboles que parecían inclinarse a ambos lados. Los sedanes se habían retirado, sus luces visibles, pero distantes. Allí, Elena señaló un pequeño edificio enclavado entre los árboles. Un discreto letrero decía Instituto de Investigación Morrison. La mayoría de las ventanas estaban oscuras, pero una sola luz brillaba en lo que parecía ser un laboratorio en el segundo piso. La doctora Morrison los recibió en la puerta antes de que pudieran siquiera llamar. Era una mujer de unos 50 años,
con cabello corto y canoso y ojos inteligentes tras unas gafas de montura metálica. Elena llamó antes, dijo simplemente, indicándoles que entraran. Traigan a la niña arriba inmediatamente. El edificio olía a químicos y antiséptico, pero a diferencia del hospital, de alguna manera se sentía seguro. Toques personales, fotos familiares, plantas en macetas y música clásica suave lo hacían sentir más como un hogar que como un centro médico estéril. El laboratorio era un laberinto de equipos sofisticados, monitores de computadora que brillaban con complejos patrones de datos. La doctora Morrison los guió a una sala de examen donde comenzó a revisar los signos vitales de Zoe con delicadeza y eficiencia. Sin duda, hay marcadores genéticos, murmuró, estudiando las lecturas en la pantalla de su computadora. Pero el patrón es inusual. Es casi como si las mutaciones estuvieran diseñadas para activarse en una etapa específica del desarrollo. Elena levantó la vista bruscamente de donde había estado descargando datos de la memoria USB. La doctora Morrison asintió con gravedad. No se trata de un daño genético aleatorio causado por un medicamento defectuoso. Estos cambios fueron programados deliberadamente en la fórmula de Genotex. La pregunta es, ¿por qué? Michael sintió que le flaqueaban las piernas. Se hundió en una silla cercana, mientras su mente luchaba por procesar las implicaciones. Alguien había alterado intencionalmente el ADN de Carmen de una manera que afectaría a su hija años después. Hemos estado monitoreando a 47 niños en 6 estados, continuó la doctora Morrison, mientras sus dedos volaban sobre el teclado. Todos presentaban síntomas similares, todos con padres que participaron en ensayos con Genitex. Pero Zoe es diferente. Sus marcadores genéticos son más complejos, más refinados. Es como si la hubieran elegido específicamente para una modificación genética mejorada. Las palabras impactaron a Michael como golpes físicos. Su hija no era solo víctima de la negligencia corporativa. Formaba parte de un experimento deliberado. Elena se acercó a la ventana, con el rostro pálido bajo la luz reflejada en las pantallas de las computadoras. Alexander sospechaba que lo estaba investigando, dijo en voz baja. Esta noche, en la recepción, propuso un brindis por la próxima generación de avances médicos. Cuando le pregunté qué quería decir, sonrió y dijo, pronto lo entenderé. Fue entonces cuando supe que tenía que correr. Le temblaban las manos al tocar la tela rasgada de su vestido de novia. La doctora Morrison abrió un gráfico complejo en su monitor, con líneas de código genético deslizándose en un flujo interminable. Según estos datos, los niños afectados por Genotex no están muriendo a causa de las mutaciones. Dijo, están evolucionando. Sus sistemas inmunitarios, sus vías neuronales, su regeneración celular, todo se está mejorando. Pero el proceso es inestable. Sin intervención, la genética mejorada consumirá sus cuerpos en cuestión de meses. Michael se levantó bruscamente, su silla rozando el suelo. ¿Me estás diciendo que mi hija forma parte de algún tipo de experimento genético? ¿Que el tratamiento contra el cáncer de su madre fue en realidad una forma de alterar el ADN de nuestra hija? Su voz se elevaba con cada palabra, con la ira y el miedo a flor de piel. Y ahora va a morir por ello. La expresión del doctor Morrison era compasiva, pero honesta. Sin tratamiento, sí, pero los datos de Elena podrían darnos lo que necesitamos para estabilizar el proceso. Zoe se movió en la camilla, abriendo los ojos para centrarse en los adultos que la rodeaban. ¿Estoy enferma como lo estuvo mamá?, preguntó en voz baja. Michael se acercó a ella inmediatamente y le tomó la mano. No, cariño. Vas a estarlo. Bien. Estos médicos te van a ayudar. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, pudo ver la duda en los ojos de Zoe. Solo tenía 7 años, pero entendía más de lo que él quería admitir. Elena se acercó a la mesa de exploración. Su vestido de novia roto la hacía parecer un ángel caído. Zoe,
Necesito preguntarte algo importante, dijo con suavidad. ¿Has tenido sueños extraños últimamente? ¿Sueños sobre volar o moverte muy rápido? Zoe asintió lentamente. A veces sueño que puedo oír los pensamientos de la gente, susurró. Y una vez hice que mi lápiz se moviera sin tocarlo, pero pensé que lo había imaginado. El doctor Morrison intercambió una mirada significativa con Elena. Conectividad neuronal mejorada, murmuró. Las modificaciones genéticas están afectando el desarrollo de su cerebro y su sistema inmunitario. Esto es mucho más avanzado que cualquier cosa que hayamos visto en los otros niños. Michael sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Su hija no solo estaba enferma. Se estaba convirtiendo en algo completamente distinto, algo que quienes mataron a su madre habían planeado desde el principio. Un suave timbre de la computadora del doctor Morrison llamó su atención. Nuevo DA. La información llegaba desde estaciones de monitoreo de todo el país. Los otros niños, dijo la doctora Morrison con voz alarmada. Están entrando en crisis simultáneamente. Sea lo que sea que Nova Corp haya hecho para desencadenar los síntomas de Zoe, lo han activado en los 47 sujetos. Elena maldijo y se dirigió a otra terminal, sus dedos revoloteando sobre las teclas mientras intentaba acceder a más datos. Es una prueba de campo, dijo Elena con la voz hueca al comprender. Han estado esperando a que los niños alcancen la edad óptima, y ahora están recopilando datos sobre cómo se manifiesta la genética mejorada bajo estrés. No estamos lidiando con un simple encubrimiento. Estamos en medio de un experimento activo con niños. La visión de Michael se nubló de rabia. Esta gente había convertido a su hija en un sujeto de prueba, y ahora la estaban enfermando deliberadamente para ver qué pasaba. La doctora Morrison ya estaba preparando un protocolo de tratamiento, con movimientos rápidos y eficientes. Puedo sintetizar un agente estabilizador a partir de los datos de Elena, dijo. No revertirá las modificaciones genéticas, pero debería prevenir el agotamiento. Las habilidades mejoradas se conservarán, pero serán controlables y seguras. Hizo una pausa y miró a Michael directamente a los ojos. Sin embargo, una vez que tratemos a Zoe, Novak sabrá que tenemos sus datos. Nos perseguirán a todos. Michael bajó la mirada hacia el rostro pálido de su hija, luego a Elena, de pie con su vestido de novia roto, y finalmente a la doctora Morrison, quien estaba arriesgando su carrera y posiblemente su vida para ayudarlos. Hazlo, dijo con firmeza. No me importa lo que me pase, pero Zoe recibe el tratamiento. Elena asintió, acercándose para ayudar a la doctora Morrison con la preparación. Hay suficientes datos aquí para tratar a los 47 niños, dijo. Podemos salvarlos a todos. El tratamiento tardó 3 horas en prepararse y 2 en administrarse. Michael permaneció al lado de Zoe todo el tiempo, observando cómo el color volvía lentamente a sus mejillas a medida que el agente estabilizador actuaba en su organismo. Elena y la doctora Morrison trabajaron incansablemente sintetizando dosis para los demás niños afectados y preparando paquetes de datos para enviar a especialistas pediátricos de todo el país. Al amanecer, tenían suficiente tratamiento para salvar a todos los niños afectados por el experimento Novak. ¿Cómo te sientes, cariño?, preguntó Michael mientras Zoe se incorporaba en la camilla. Sus ojos brillaban más que en meses y se movía con una energía que le había faltado durante tanto tiempo. Mejor, dijo simplemente. Luego, con una leve sonrisa, añadió, todavía puedo oír un poco tus pensamientos, papá. ¿Te preocupa que los hombres malos vengan a buscarnos? A Michael le dio un vuelco el corazón, pero la doctora Morrison se limitó a sonreír. Es perfectamente normal, le aseguró. Las habilidades mejoradas ya están estables. Zoe aprenderá a controlarlos a medida que crezca. Elena terminó de subir los datos del tratamiento a un servidor seguro que los distribuiría a centros médicos de todo el mundo. Listo, dijo,
dejando finalmente que el cansancio se reflejara en su voz. Todos los niños afectados por Genotex recibirán tratamiento en 48 horas. El experimento de Novak ha terminado. Miró su vestido de novia roto y rió con amargura. Se suponía que debía estar de luna de miel en París ahora mismo. Morrison le entregó a Michael un frasco de medicamento. Zoe necesitará una dosis de esto cada 6 meses hasta que cumpla 18 años, explicó. Para entonces, su genética mejorada estará completamente integrada y estable. Tendrá habilidades que superarán los parámetros humanos normales, pero estará completamente sana. Michael guardó el frasco con cuidado, mientras planeaba mentalmente cómo mantener a su hija a salvo de personas que pudieran querer explotar sus nuevas capacidades. ¿Y ahora qué?, preguntó Michael. Elena se acercó a la ventana, observando cómo el amanecer teñía el cielo de tonos rosas y dorados. Ahora, desaparecer, dijo ella. Simplemente. Novak será clausurado en unas semanas una vez que estos datos se hagan públicos, pero los responsables intentarán ocultar sus huellas. Necesitamos permanecer ocultos hasta que el sistema legal nos alcance. Se giró para mirarlos, con sus ojos verdes decididos, a pesar del cansancio. El doctor Morrison ya estaba haciendo preparativos para su partida. Tengo un colega en Montana que dirige una clínica privada. Ella dijo, estarán a salvo allí mientras se desarrolla la investigación. Los niños afectados por este experimento necesitarán un seguimiento continuo, y habrá otros que quieran estudiar sus habilidades mejoradas con fines menos benéficos. Michael asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. Las nuevas capacidades de Zoe la convertían en algo valioso y peligroso a la vez. 6 meses después, Michael y Zoe vivían en una pequeña cabaña a las afueras de Billings, Montana, donde ella asistía a una escuela especial para niños con habilidades inusuales. Elena había abierto una clínica de investigación cerca, dedicando su vida a ayudar a los 47 niños cuyas vidas habían cambiado para siempre gracias a los experimentos de Nova Corps. La compañía farmacéutica se había disuelto en medio de investigaciones criminales, pero Alexander Bittman apareció antes de que las autoridades pudieran arrestarlo. En las tardes tranquilas, Michael se sentaba en el porche de la cabaña y observaba a Zoe jugar en el jardín. Su risa se extendía por el aire de la montaña mientras usaba sus habilidades mejoradas para hacer bailar flores silvestres sin tocarlas. Elena solía cenar con ellos. Su vestido de novia roto había sido reemplazado hacía tiempo por ropa sencilla que se adaptaba a su nueva vida. Nunca hablaba del futuro al que había renunciado, pero a veces Michael la sorprendía mirándolos a él y a Zoe con una expresión que sugería que había encontrado algo mejor que la vida que había planeado. Los demás niños también prosperaron. Su genética mejorada se estabilizó y sus habilidades se fortalecieron bajo una atenta supervisión. Formaron una comunidad única, conectados por su experiencia compartida y unidos por la comprensión de que eran los primeros en algo nuevo. La doctora Morrison continuó su investigación, trabajando para comprender todas las implicaciones de lo que Nova Corp había hecho y preparándose para el día en que estos niños ocuparían su lugar en un mundo que aún no estaba listo para ellos. La camioneta de Michael estaba aparcada en la entrada de la cabaña, el mismo vehículo que se había detenido en una carretera lluviosa 8 meses antes para recoger a una mujer desesperada con un vestido de novia roto. A veces se preguntaba qué habría pasado si hubiera pasado junto a Elena esa noche, si hubiera preferido su propia seguridad a ayudar a una desconocida. Pero al ver a Zoe demostrar sus extraordinarias habilidades a un niño que la visitaba, al ver la alegría y la maravilla en sus ojos al aceptar en que se estaba convirtiendo, supo que había tomado la decisión correcta. El vestido de novia roto había sido enmarcado y colgado en la clínica de Elena, no como un recordatorio de lo que había perdido, sino como un símbolo de lo que se podía ganar cuando alguien era lo suficientemente valiente como para alejarse de una vida construida sobre mentiras. Debajo había una pequeña placa que decía, «De los finales surgen los comienzos». Sirvió de inspiración para los niños que llegaron a comprender sus capacidades mejoradas,
y para los adultos que habían decidido protegerlos, sin importar el costo. Mientras el sol se ponía tras las montañas de Montana, proyectando largas sombras sobre el valle, donde su nueva vida había echado raíces, Michael reflexionó sobre la cadena de acontecimientos que los había traído hasta allí. Una llamada desesperada, una mujer con un vestido de novia roto, la decisión de detenerse y ayudar a un desconocido. Todo ello los había llevado a este momento de paz y posibilidad. A veces, las decisiones más importantes se tomaban en fracciones de segundo en carreteras empapadas de lluvia, cuando personas comunes elegían ser extraordinarias por alguien a quien nunca habían conocido. 4.